Bienvenidos una vez más a el podcast Perípatos, abriendo el 2018, nuestro primer programa de este año para, y no puede ser de otra forma, hablar de la política nacional, ahora sí de frente y sin vueltas de tuerca ni orígenes históricos, hablando de la Venezuela que nos recibe este 2018, que no está bien, no vamos a ponernos con palabras suaves. El escenario político es bastante nefasto, el escenario en general, sociopolítico, socioeconómico, cultural, nombren el que ustedes quieran. Para eso, hoy he traído a un amigo de la familia, colega profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, exalumno de mis padres, por eso lo siento como si fuese de la casa, el sociólogo Juan Manuel Trac, sociólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en ciencias políticas y un doctorado en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca en España. Y aunque me pidió que no lo agregara, yo creo que sus breves estudios en una maestría en historia también le pueden haber ayudado a hacerse una opinión menos periodística y más de largo plazo, que siempre me parece que ayuda mucho a no quedarnos en lo coyuntural y anecdótico. Juan, para este programa te tiro la pelota por toda la calle del medio para esta discusión. Recibimos el año con una escasez de comida y medicamentos horrorosa, una crisis política de unos niveles que el país no recordaba, no hay nadie vivo que recuerde una situación política como la que estamos viviendo. Eso ha llevado a mucha gente a decir que Venezuela nunca había pasado por un trauma como este. Eso es un exabrupto, ya lo hemos dicho en programas anteriores. El parto de Venezuela fue uno de los más desgarradores y horrorosos que vivió la historia americana. Venezuela nació a través de una guerra de independencia que fue en el fondo una guerra civil espantosa en la que el país perdió un tercio de su población. Es decir, hemos vivido cosas traumáticas y las hemos superado. El país sobrevivió. Por eso yo espero también que sobreviviremos esto y espero también que aprendamos la lección. Pero quedándonos ya en lo actual, el país tiene un gobierno que aparentemente el grueso de la población detesta, que el grueso de la población, o eso creo yo, ya me corregirá si no es así, asocia con el causante de muchos, si no todos, de sus males. El principal causante de la inflación, que ya es hiperinflación, es la más alta del mundo desde hace 3 años, es descomunal, crece cada día. No solo que es la inflación, sino que es la tasa con la que la inflación se infla, ¿no? Valga la cacofonía y la redundancia ontológica. Tenemos una situación de inseguridad que está completamente salida de control. Se han disparado nuevamente los secuestros express, la gente huye del país. Ya tenemos, eso lo hablamos en el último podcast con Lice González, aparentemente ya tenemos 1 millón, puede que un poco más de venezolanos que decidieron irse del país porque no soportan seguir viviendo aquí por re o por fa, incluyendo, y esta es la parte que más me indigna, muchos chavistas que incluso votaron por la constituyente en julio del año pasado, pero se van o se fueron del país porque aquí no se puede vivir. Cosa que a mí en lo particular me parece insólito porque deberías estar contento con el país que tienes porque lo votaste. Pero bueno, incluso ya los chavistas han comenzado a emigrar. Yo conozco no uno, sino varios. Y parece que no tiene solución. Juan, te dejo la palabra. ¿Cómo ves tú el país? Bien. ¿Lo ves bien? No, bien digo. Fórmula bien, retórica. Exacto. Mira, la situación del país es muy, muy, muy compleja. Y tan compleja que pareciera que las soluciones extremas empiezan a tener mayor eco en cierta parte de la población que está desesperada. Y eco en el sentido de atractivo. Sí, sí. De modo que el país va en un proceso, una entropía negativa, se va aniquilando a sí mismo. Cada vez este proceso es una vorágine en el cual ya estamos casi que viendo en vivo directo aquello que se supone era una hipótesis teórica del estado de naturaleza jovesiano. Lo vimos con los videos recientes de asaltar una finca y matar a machetazos al ganado. Eso lo escuché esta mañana en la radio. Es cierto, es cierto. Yo pensé que, yo decía, ojalá no es que no sea exageración, verdad. no es exageración. Es decir, ya estamos en un estado muy, muy calamitoso en el cual los referentes morales han sido borrados por la necesidad básica de comer.
y de sobrevivir. Y eso nos lleva a una situación potencialmente explosiva en donde si no hay una canalización política adecuada, y que no la hay, nos asoma escenarios en los que va a ser necesario tener un gendarme necesario, porque poner orden otra vez va a ser muy, muy difícil. Es decir, hace 2 años, cuando la Asamblea Nacional fue conquistada por la oposición, parecía que había una posibilidad, ¿no?, de tratar de retomar por lo menos una lucha medianamente menos autoritaria la que teníamos. Y yo en ese momento escribí precisamente que lo que iba a hacer el gobierno era precisamente autocratizarse y cerrarse. Y efectivamente fue lo que ocurrió. En aquel momento el gobierno lo había asomado mediante aquel parlamento comunal, pero ¿verdad? Se me había olvidado eso. su solución fue la constituyente. Y así termina de autocratizar al país, pero en ese proceso político, preocupado el gobierno de cómo resolver su problema político, de no tener que pasar por la Asamblea Nacional para llevar adelante las políticas o las decisiones que quiere tomar, dejó la economía en manos de gente que no sabe o con unas intenciones que uno no conoce, ¿no? Yo parto de la idea de que al no conocer si hay una intencionalidad, un plan maquiavélico, bueno, prefiero creer que es que hay una estupidez integrada Inherente, sí. a la forma de gobierno, ¿no? Y es una paralización, ¿no? Es decir, Ramírez había advertido de alguna manera que esto iba a ocurrir y mira dónde está Ramírez, está perseguido, ¿no? Impensable hace 3 años. Impensable hace 3 años, uno de los tipos más leales a Chávez. Es decir, y no es que uno lo defienda, porque efectivamente todo lo que de lo que le están acusando está en las denuncias de corrupción de los periodistas hace más de 10 años. Sí. Entonces, ahí lo que tenía era su prontuario, nada más que era protegido. Ahora que no eres protegido y eres un competidor y no un colaborador, entonces te saco los trapitos al sol. Lo mismo ocurre con la fiscal, que bueno, siendo la carcelera de Leopoldo López, habiendo hecho todo aquel drama de que le reventó la fachada a la fiscalía, es ahora una exiliada política. De modo que el gobierno, resolviendo su problema político, ha abandonado la economía, además a ciertos asesores y ciertos personajes que no conocen o no aceptan las leyes de la economía o las reglas de la economía, y estamos en este desastre. Y este desastre empieza a tener una bola de nieve en el cual el efecto es cada vez más perverso, ¿no? Es decir, esta solución radical de llegar a los automercados y automáticamente llegar de 30% de descuento, además llega con un montón de gente que de repente todos tienen plata para haber comprado 40 productos a precio regulado, pero no tenías para comprar a 20 a precio no regulado. Terminas generando desabastecimiento. El desabastecimiento te lleva entonces a situaciones como la de ayer. Es decir, ya ni siquiera puedo sacar un mercado, me voy a matar las vacas. Entonces el gobierno se le está saliendo de las manos la situación social, está preocupado únicamente por preservar el espacio, ni siquiera político, sino los privilegios del poder, y está en riesgo su propia existencia, porque en este contexto cualquier cosa puede ocurrir. Tú estás en la paradoja que le atribuyen a Haussmann. Esta frase no se la he escuchado directamente a Haussmann. A mí me la dijo fue Diego Urbaneja, pero él se la atribuyó a Haussmann, de que así como la duda filosófica de que fue primero el huevo o la gallina, él tiene la duda de si es que esta gente es perversa o es incompetente. Cada vez que él se convence de que es perversa, él dice, pero no se puede ser tan perverso. Tiene que ser que hay incompetencia. Y cuando dice, pero es que no se puede ser tan incompetente, es que son perversos, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de ambas. Yo creo que es definitivamente las dos. Es complejidad. Es decir, yo no lo veo como una dualidad, sino que hay gente perversa allí, efectivamente. Y hay gente que efectivamente cree que esto pasa por una solución de que el Estado controle toda la distribución de comida, creyendo por alguna razón que uno desconoce de que esto puede ser solventado únicamente por el Estado. Luego están todos aquellos que dicen eso, pero al final son los grandes importadores de comida y son los que le asignan los dólares a día. Es decir, hay intereses perversos monetarios de fondo, de mafia, pero también hay funcionarios que están de acuerdo con este tipo de cosas. Fíjate que esta dualidad a mí me parece que subsiste cuando uno, con ese ejemplo que tú traes a colación ahorita al final, pero también
la ideología chavista, sea la que sea, tiene afines internacionales. Solamente en el continente americano tenías el régimen de Correa, tienes el gobierno de Evo Morales y compañía, del MAS, que se llama el Partido Evo Morales en Bolivia, y tienes a los sandinistas en Nicaragua, y esos tres países, solo por quedarme con esos tres, Bolivia crece a 5% anual. La inflación de Ecuador es de menos del 1%, y en Nicaragua no escuchamos de gente huyendo del país por el hambre, ni de la gente matando vacas. Puede que la persecución política sea lo suficientemente desagradable para que el que a eso le toca se vaya, pero no estos niveles de sobrevivencia tan básicos a los que nos ha reducido el chavismo. Es decir, hay gente que puede tener la misma ideología que el chavismo e incluso los mismos oscuros intereses, pero es mucho más competente. Y tienen al país creciendo 5% anual. No, es decir, el caso de Evo Morales. O con una inflación de menos del 1%. Entonces, el caso de Evo Morales, fíjate de Evo Morales. Son malos y son torpes los nuestros. Exacto, son malos y son torpes. Es decir, el chavismo tuvo la gran oportunidad para convertirse en un partido hegemónico sin necesidad de ser autocrático. Es decir, con un boom petrolero como lo tuvo. Y aplicando unas políticas sociales importantes como las que pudo haber aplicado, haber resuelto los grandes problemas que tenía la sociedad venezolana en el 98 hacia atrás, que eran importantes, no tan importantes como los, pero eran importantes, le pudo haber garantizado 20 años o 30 años sin necesidad de una represión ser como la nueva DE o el nuevo PRI. Exacto. Pero ahí está, la gente que tenía el chavismo en sus filas y que reclutó el chavismo era la peor gente, probablemente, en términos de competencia, en términos también de moral. Es decir, cuando tú ves la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, lo que tú tienes allí es un tecnócrata y liberal. Es decir, su problema son los medios de comunicación, su problema es que lo critiquen, su problema es es un tema de ego, es decir, es un tecnócrata y liberal, pero todas las medidas económicas son de libro. Tanto así que se pelea con el movimiento indígena y los movimientos indígenas están peleados con Rafael Correa porque él es el que promueve la explotación minera del Amazonas para decir hay que diversificar la economía, el petróleo no lo es todo, o hay petróleo en la selva, vamos a sacar petróleo de la selva. Y con fracking, que además que es una cosa que la izquierda latinoamericana aborreció. Ahí lo que es cierto es que muchos de estos regímenes y muchos de estos líderes, vamos a llamarlo así, del socialismo del siglo XXI, fueron financiados por Chávez. Entonces ahí hay una factura que pagar y esa factura se paga con lealtad. Es decir, a cambio de que yo te financio esa campaña, a cambio de que yo te doy apoyo técnico. Y allí está esa relación también de codependencia, sobre todo al principio, pero ya tú ves que Lenín Moreno se está alejando de manera significativa del... Incluso Cristina Kirchner se distanció del chavismo Cristina por motivos electorales individuales, pero lo hizo. Claro, porque eso le pesó, es decir, ahí va, esta está gobernando tanto tiempo con el chavismo y no está dando respuesta, e incluso con las dificultades económicas que tiene Macri es mucho mejor valorado que Cristina Kirchner en Argentina, y eso que tienen la segunda inflación más grande de América Latina, con 24%. Sí, que como la extraño. ¿Tú te acuerdas cuando éramos la del 24%? Yo extraño la inflación de 2015, que fue de 180%. Yo extraño esa. Bueno, síganos en la siguiente parte donde seguiremos ahondando en estos problemas.